Damos gracias a Dios que podamos estar aquí en esta mañana. Es realmente un privilegio para mí poder acompañarles. Y este púlpito está para la altura de Víctor, ¿eh? Pero damos gracias a Dios por este privilegio. Soy cubano, viví en Cuba por la mayoría de mi vida y hace como 3 años que emigramos a Estados Unidos. Somos uno de los pastores en Providence Road Church, allí en Miami. Y pues les traemos saludos de nuestra iglesia y ellos están orando por todo este tiempo acá y que podamos compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando en Mateo. Quiero que tengan el libro de Mateo ahí en sus manos, capítulo 28 específicamente. Y vamos a estar leyendo este pasaje, la última parte de Mateo, capítulo 28, en unos momentos. Si nosotros nos podemos buscar cuáles son las definiciones que hay como iglesia y nosotros nos preguntamos qué es lo que nos define a nosotros como una iglesia. Dependiendo los libros, dependiendo quién usted vaya, dependiendo quién usted busque, pero en términos generales hay cosas en las cuales nosotros podemos decir esto es una iglesia. Y estamos hablando del conjunto de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los cuales se unen o se congregan en un grupo determinado que tiene su expresión local, como esta iglesia local, Iglesia Bíblica Metro aquí en San Juan, otras iglesias en muchos lugares, o también el cuerpo de Cristo, que a la vez está conformado por todos aquellos creyentes que adoran a Cristo y están en diferentes lugares del mundo donde nosotros existimos. Si preguntamos a las personas en la calle qué es una iglesia, las personas pudiesen tener muchísimas opiniones acerca de la iglesia. Muchas de ellas dependiendo de lo que hayan oído, muchas de ellas dependiendo en experiencias personales que ellos hayan tenido en iglesias, a veces malas, a veces buenas, pero lo cierto es que nosotros podemos definir la iglesia como este grupo de personas que han sido rescatados o redimidos por Cristo y que se unen todos para tener una misión en común. Yo he titulado el sermón en esta mañana La misión que nos define. Hay una misión que nosotros como iglesia tenemos, que no solamente es una misión que Dios nos ha dado, sino es algo que nos define profundamente. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, si nosotros vamos a ver qué ha pasado en los últimos 2000 años y un poco de iglesia, nosotros vamos a encontrar esta historia de alguna manera. Miren, en el año 30, la gran comisión de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones es dada. En el día de Pentecostés, 3,000 judíos de una variedad de naciones diferentes del Mediterráneo son convertidos a la fe en Cristo. En el año 34, en Gaza, Felipe bautizaba a un convertido, un etíope, quien ya era un prosélito judío. En el año 39, Pedro predica a una audiencia gentil en la casa de Cornelio. En el año 42 después de Cristo, Marcos va a Egipto. En el 47, Pablo, anteriormente conocido como Saulo, comienza su primer viaje misionero en lo que hoy conocemos como Turquía. En el 50, el Concilio de Jerusalén admite gentiles dentro de la iglesia. En el 51, Pablo comienza su segundo viaje misionero, un viaje que lo llevaría nuevamente a lo que hoy conocemos como Turquía y a Grecia. En el 52, Tomás llega a la India y funda una iglesia que subsecuentemente se convierte en la iglesia ortodoxa de la India. En el 54, Pablo comienza su tercer viaje misionero. En el 60, Pablo es enviado preso a Roma, evangeliza en la isla de Malta después del naufragio. En el 63, José de Arimatea viaja a Glastonbury en la primera misión cristiana a Inglaterra. En el 66 después de Cristo, Tadeo establece la iglesia cristiana de Armenia. En el 69, Andrés es crucificado en Patras, en la península Peloponesia de Grecia. En el 80, se reportan los primeros cristianos en Tunisia y en Francia. En el 100, se reportan los primeros cristianos en Mónaco, Algeria, Sri Lanka. Un misionero va a Arbela, la vieja ciudad sagrada de los asirios. En el 112 después de Cristo, Plinio reporta rápido crecimiento del cristianismo en Bitinia. En el 150 el evangelio alcanza a Portugal y a Marruecos. Al pedido
del uso de Britania en el 167 después de Cristo, misioneros fueron enviados para convertir a los británicos al cristianismo. En el 174 se reportan los primeros cristianos en Austria. En el 197 Tertuliano escribe que el cristianismo ha penetrado todos los rangos de la sociedad en África del Norte. En el 200 se reportan los primeros cristianos en Suiza y en Bélgica. En el 206 después de Cristo, Abgar, rey de Edesa, abraza la fe cristiana. En el 280, la primera iglesia rural emerge en el norte de Italia. El cristianismo ya no es exclusivo de las áreas urbanas. En el 300 después de Cristo, reporte de los primeros cristianos en Gran Corazán. Un estimado del 10% de la población mundial es ahora cristiana. Parte de la Biblia están disponibles en 10 diferentes idiomas. En el 304, Armenia acepta el cristianismo como religión del Estado. En el 306, el primer obispo de Nisibis es ordenado. En el 313, el emperador Constantino emite el edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el imperio de Roma. A partir de ahí también muchísimas cosas han sucedido en la historia de la iglesia. Parte de la iglesia o parte de la historia de la iglesia está ligada a la expansión y el avance del evangelio hacia todo lugar. La iglesia nunca se quedó estancada, y cuando los cristianos y la iglesia intentaron quedarse estancados, tranquilos, quietos en un lugar y disfrutar la armonía y la comunión, ¿saben lo que pasó o lo que ha pasado a través de los años? Dios ha mandado persecución para que la iglesia se esparza y vaya a ser a otro lugar. Esto ocurrió desde el principio, desde el tiempo en que la iglesia fue establecida en Jerusalén y estaban todos aquellos en comunión vendiendo todas las cosas que tenían, pasando un buen tiempo en la palabra con los apóstoles, y Dios mandó persecución en Jerusalén. Lo tenemos en el libro de los Hechos, y el cristianismo empezó entonces a expandirse. Hermanos, la misión de expandir el evangelio, la misión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, va mucho más allá que simplemente nosotros amarnos unos a otros, tener comunión con nosotros y tener este tiempo en el cual nos vemos juntos. La misión que Dios nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones nos define como iglesia. Me da gusto poder leer en la misión que tienen ustedes como iglesia aquí, hacer discípulos cimentados en las Escrituras, que creen, aman, obedezcan y comparten a Cristo y su evangelio para la expansión del reino de Dios. Eso es parte de nuestra identidad. Eso es parte de la identidad de la Iglesia Bíblica Metro aquí en San Juan, Puerto Rico. Quiero que vayamos a leer y vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a estar leyendo los últimos 4 versículos del Evangelio de Mateo. Pasaje bien conocido. Es un pasaje que estoy convencido que muchos no sabemos de memoria, pero es un pasaje que siempre vale la pena recordar e ir a ver lo que Dios nos está pidiendo en él. Mateo 28, a partir del versículo 16, dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por lo que nosotros encontramos en ella, por la vida que tu palabra trae, Señor, a nuestros corazones. Te suplicamos ahora que tu Espíritu, Señor, use la débil palabra humana y tú ministres a nuestros corazones, anime nuestras vidas, Señor, y también ponga carga en nosotros. En Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Amén. Amén. Hermanos, parte de la misión que nosotros tenemos, esta es una comisión que fue dada hace más de 2000 años. Esta es una comisión que fue dada por los apóstoles. Al principio, aquí estaba Cristo dando esta comisión, Mateo recogiendo o grabando estas últimas palabras de Cristo en la tierra.
¿ok? Cristo pudo haber dicho muchas cosas en esta oportunidad, en este último contacto que tuvo presencialmente después de haber resucitado con sus discípulos. Pero él centró todo lo que le iba a decir en una misión que iba a definir el futuro completo de la iglesia. Es una misión que después de 2000 años todavía no está completamente cumplida a pesar de toda la expansión que ha ocurrido. Nosotros necesitamos continuar haciendo discípulos. Iglesia Bíblica Metro, nosotros necesitamos continuar haciendo discípulos donde nosotros estamos. Y lo bueno que nosotros podemos entender y comprender de cómo podemos continuar avanzando en el reino de Dios a través de hacer discípulos es lo que el pasaje nos está dando, las razones, nos está dando las maneras en las cuales nosotros podemos hacerlo. Y primeramente nosotros lo podemos hacer, podemos continuar haciendo discípulos porque Jesucristo tiene toda autoridad. Este es el final del Evangelio de Mateo. Los discípulos han seguido las instrucciones que Jesús le había dado. Ellos se encuentran en esta montaña que le había señalado. Al verlo, la reacción inmediata de la mayoría de ellos es adorarle. Algunos dudan, pero unos van a adorarle. Inmediatamente Jesús le dice esta famosa palabra, versículo 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Las primeras palabras de Cristo a sus discípulos, después que Cristo ha resucitado, es decirle, a través de mi resurrección, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. La muerte, la obra de Cristo en la cruz, no solamente es esa obra que Dios hizo a favor nuestro, por amor a nosotros, para rescatarnos y salvarnos de nuestros pecados y para darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna y la vida eterna en sí mismo, sino que a través de esta muerte toda autoridad es dada a Jesucristo. Jesús tiene toda autoridad a través de su muerte. El Evangelio de Mateo comienza declarando al principio, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y él comienza a declarar que Jesús es este hijo de David, que es el Mesías prometido, que viene también de Abraham. Él vino de la familia adecuada, él vino de la gente que estaba supuesta a que el Mesías viniera, tanto celestial como terrenal, y justo en el comienzo de su vida, su familia tiene que huir a Egipto, vivir en Nazaret para poder protegerlo. A lo largo de todo el Evangelio de Mateo, vemos cómo lo que Mateo está intentando establecer una y otra vez en su Evangelio es la identidad de Jesús. Él realiza gran cantidad de sanaciones y milagros. Él proclama la palabra de Dios. Él reprende a los escribas y fariseos. Al final vemos a Jesús sufriendo y muriendo en la cruz. Y esto luce como el final de Jesucristo, de sus enseñanzas, de sus seguidores. Pero ahí lo vemos levantándose de los muertos, resucitando y finalmente conquistando la muerte. Es la manera en que Pablo lo pone en el libro a Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios. Hermanos, Jesús ha conquistado toda autoridad. Todo el Evangelio de Mateo realza esta autoridad. Él había establecido su autoridad en sus enseñanzas. Mateo 7:29 decía, porque les enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Él lo hizo también como los enfermos. Mateo 8, del 1 al 13 lo podemos ver. Autoridad para sanar pecados, súper importante en el 9:6. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y asombroso de eso es que también en el capítulo 10 de Mateo, él le da esa autoridad también a los apóstoles. Jesús es esta persona, es este Dios todopoderoso que vino a este mundo, que resucitó, pero que tiene toda autoridad.
el Cristo que te ha salvado, el Cristo que fue a la cruz por ti, el Cristo que murió debido a tus pecados, a mis pecados, a los pecados de todos aquellos que hemos creído, a los pecados de todo su pueblo. Ese Cristo no solamente tiene ese poder para salvarte y darte la esperanza y la nueva vida que tú experimentas hoy en día. Ese Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hermano, tú vives consciente de que Jesús es la plena autoridad en este mundo en el cual nosotros vivimos. Al final del Evangelio, Mateo deja claro este punto. Por eso la declaración de Cristo cuando llega aquí, cuando Él se reúne, las últimas palabras, lo primero que le dice es: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad. Toda la autoridad de este mundo recae sobre mí. Jesús no fue solamente este personaje histórico que tuvo una gran influencia en su época, murió y fue olvidado. No, Jesús es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos y está ejerciendo su reinado a la diestra del Padre. Ese es Jesucristo y esa es la vida que nosotros hemos recibido en Él. Apocalipsis 12 nos da una visión acerca de este poder de Jesús. Y es importante que leamos una pequeña parte de este pasaje de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es un recuento del Evangelio, como Cristo viene al mundo, como simplemente en esta venida está Satanás intentando ir sobre él, pero hay una parte donde habla acerca, después que él asciende, versículo 7, después de la ascensión de Cristo, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, que se identifica aquí como la serpiente o como Satanás. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El capítulo 12 de Apocalipsis nos deja ver claro esta escena donde después de que Cristo asciende, después que resucita y asciende, Satanás y sus demonios son echados del cielo. Por eso él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y aún en la tierra. Antes de la resurrección de Cristo, Satanás moraba en los lugares celestiales y tenía toda esta manera de poder llegar delante de Dios y acusar a los escogidos de Dios. Recuerden la historia de Job, que ilustra cómo es que esto ocurría, ¿verdad? Pero una vez que Cristo ha resucitado y ha ascendido, se acabó. No hay influencia de Satanás en el cielo. Cristo tiene toda la autoridad. Satanás luchó con sus ángeles intentando, pero fue vencido y destruido por el testimonio del Cordero. Hermano, Jesucristo ha conquistado toda autoridad. De hecho, todo el libro del Apocalipsis vemos a Jesús ejerciendo autoridad. Los primeros 3 capítulos, Jesús está juzgando su iglesia y es el Señor que está en medio de su iglesia juzgando a la iglesia. Del capítulo 5 hasta el capítulo 18, Jesús está juzgando el mundo, todo lo que ocurre aquí en la tierra. Y al final vemos a Jesús glorioso que viene para conquistarlo y para establecer su reino eterno. No hay ninguna duda, hermanos, de que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto para nosotros como iglesia? Uno, necesitamos entender y comprender que el mundo en el que nosotros vivimos está siendo gobernado por Cristo. No está siendo gobernado por Donald Trump. No está siendo gobernado por ningún hombre, reino o poder que exista en este mundo. Cristo es el que está reinando en este mundo. Cristo está por encima de todo rey, de todo señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Todos rinden cuenta a Él. Cristo tiene toda esta autoridad que ninguno de nosotros puede imaginar. No se deje impresionar por los gobernantes de este mundo. No se deje intimidar por lo que el hombre pueda hacer. Si usted ha visto los recientes acontecimientos políticos en nuestro hemisferio, usted pudiese quedarse sorprendido, ¿verdad?, de cómo algunos gobiernos han actuado y han hecho cosas
tremendas últimamente. Cristo tiene muchísima más autoridad que todos ellos. Y es solo bajo la autoridad de Cristo que estas cosas pueden ocurrir. Hermanos, nosotros confiamos y creemos en Cristo que tiene toda la autoridad. La cabeza de la iglesia es el Cristo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay nada que esté fuera de su control. No hay nada que se le pueda escapar. Confiar en su autoridad es vital para nosotros continuar avanzando la misión que Él nos ha encomendado. Nosotros podemos seguir haciendo discípulos en este mundo, aquí en San Juan, en Puerto Rico y en otros lugares de Puerto Rico y en otros lugares de esta tierra y hasta los confines del mundo, porque Jesucristo tiene toda la autoridad sobre todos los imperios, sobre todos los gobiernos, y hubo 300 años en la primera historia de la iglesia, lo que vimos al principio, donde una Roma que estaba atacando y que estaba imprisionando a los cristianos, que tuvieron que reunirse en catacumbas, que tuvieron que sufrir, que morir, que ser comidos por fieras en el circo romano, terminó un emperador arrodillado a los pies de Cristo y proclamando el cristianismo. Ese es el Cristo del que nosotros creemos. Ese es el mismo Cristo que reina hoy en día. Su autoridad no tiene par. Ni aun Satanás ni sus demonios pueden en contra de Jesucristo. Iglesia, confiemos en la autoridad de Cristo. Siéntase tranquila cuando estamos haciendo esta misión que Él nos ha dado, porque nosotros estamos en esta misión y porque Cristo es el que tiene toda la autoridad. Nosotros podemos continuar haciendo discípulos, no solamente porque Cristo tiene toda la autoridad, y Él lo deja claro aquí en este pasaje, sino que necesitamos continuar haciendo discípulos a todas las naciones. Miren lo que dice después ahí en ese mismo, en Mateo 28, ese mismo pasaje. Él le dice, toda autoridad me es dada, ha sido dada en el cielo y en la tierra, y le dice entonces, voy a poner mi traducción en esta primera palabra, en el 19. Yendo, pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra que usualmente está ahí en el versículo 19, que muchas de las Biblias que tenemos ponen id y hacer discípulos, realmente en el original es un presente continuo. Y lo que está diciendo es, mientras ustedes van, mientras ustedes viven en este mundo, no importa dónde estén, no importa dónde vayan, y entonces viene el mandato, haced discípulos de todas las naciones. El mandato es hacer discípulos de todas las naciones. Iglesia Bíblica Metro, de alguna manera ustedes necesitan estar enfocados en cómo continúan haciendo discípulos. No solamente localmente, sino cómo ustedes están siendo parte de todo el reino de Dios y de todo lo que Dios está haciendo en este mundo. Quizás ustedes no puedan ir personalmente a muchos lugares a hacer algo, pero ustedes pueden ser parte de la obra de hacer discípulos a todas las naciones que Dios está haciendo en el mundo en el que nosotros vivimos, ejerciendo su autoridad en medio de este mundo. Ir a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones no es algo opcional para nosotros. Jesús nos está diciendo, yo tengo la autoridad. Por tanto, mientras ustedes vivan sus vidas, no sé dónde usted trabaja, si usted trabaja en un hospital o si usted trabaja en una cafetería o si usted trabaja en cualquier lugar, mientras ustedes estén viviendo, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? Discípulos. Discípulos. No importa dónde estén. No piense que usted no pasa, yo no puedo ser discípulo porque no puedo ir nunca a Irán a predicar el evangelio. No tiene que ir a Irán. Usted tiene gente que está a su lado, en la escuela, en su trabajo, en la familia, donde quiera que está. Ahí usted necesita hacer esos discípulos. Yo recuerdo, les dije que había vivido más de 50 años en Cuba, no es que tenga mucho más, y yo sé que Puerto Rico y Cuba somos bien parecidos, y ustedes conocen mucho acerca de Cuba. Muchos cubanos han emigrado y han estado viviendo aquí entre ustedes. Gracias por acogerles. Yo sé que es difícil, pero gracias por tener paciencia con ellos. Pero todos saben que en el 59 el socialismo triunfó en Cuba. En el 61
metieron en la cárcel a muchos pastores y seminaristas. Una mañana de 1961 llegaron al seminario bautista de Cuba, militares, entraron al seminario, se llevaron a todos los seminaristas que estaban en el seminario y los mandaron para unos campos de concentración que ellos llamaban UMAP en aquel tiempo, que eran unas unidades de ayuda a la producción, a la defensa, en otras palabras, en un campo de concentración. Se llevaron a todos los seminaristas, todos los pastores los metieron en la cárcel. El pastor en el cual yo empecé, donde Dios me rescató y estuve trabajando, estuvo 10 años preso en Cuba por el evangelio. Mucha gente emigraron, muchos se fueron y muchos dijeron, Dios ha ido de Cuba. Dios no tiene autoridad en este país. Quien tiene autoridad aquí es el comunismo. Y todo parecía así. Las iglesias se vaciaron. Yo recuerdo en los 90, cuando yo empecé a ir a una iglesia en Cuba, soy de Cienfuegos, una ciudad que está en el centro sur de la isla, y el templo era un templo de unas 300 personas, más o menos 350, y iban 10 o 15 personas a la iglesia. Los templos estaban vacíos, todo parecía que estaba perdido. La sociedad cubana era predominantemente atea. Yo fui criado dentro del ateísmo. Muchos creían que la iglesia iba a desaparecer completamente. De hecho, se planificaron nuevos barrios que construyeron en aquel tiempo y en ninguno había un lugar para una iglesia o había un lugar para que se pudiese reunir una iglesia. Así estaba Cuba a principios de los 90, en el año 89. Pero algo sucedió en Cuba. Cae la Unión Soviética, hay una tremenda crisis en Cuba. Y yo recuerdo que en aquellos primeros años de 1990, las personas comenzamos a ir a la iglesia buscando por esperanza. La iglesia estaba vacía. La iglesia realmente no tenía ni recursos, ni estaba predicando mucho el evangelio porque eran pocos y prácticamente estaba muriendo. No estaban preparados para recibir gente ni para discipular. Pero ¿saben qué? Eso cambió en un momento. Y Dios empezó a rescatar personas. Dios no se había ido de Cuba. Y no solamente que no se había ido de Cuba, Dios nunca perdió la autoridad en Cuba. En sus planes, en lo que Él quiso hacer, y en lo que Él hizo, lo que hizo el comunismo en Cuba, ¿saben qué fue? Preparó el terreno para el evangelio. Yo recuerdo teniendo 20 años de edad, yo recuerdo estando en la universidad, viniendo alguien a mí y abrirme una Biblia y predicarme de la Biblia, y me dijeron, ¿tú conoces a Jesús, conoces la Biblia? Y yo dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, ¿te atreves a leer la Biblia? Y digo, es un libro más, claro que me atrevo a leer la Biblia. Estoy en la universidad, soy universitario, ¿cómo no? Y leyendo la Biblia, Dios me rescató. Hermanos, nada está fuera de la voluntad y del dominio de Jesucristo. Nada está fuera. En ningún rincón del mundo. La autoridad de Cristo está siempre presente, y el mandato de hacer discípulos nosotros lo podemos hacer y mantenernos firmes haciendo lo que Dios nos permite en el tiempo que nos lo permite, confiando en que Él tiene esa autoridad sobre todo reino, toda nación y toda persona. No recae en nosotros, recae en Cristo. No recae en nuestras estrategias, recae en Cristo. No recae en nuestra inteligencia, recae en Cristo. La obra de ir y hacerlo es porque Él tiene la autoridad. Por tanto, no se sienta amenazado ni intimidado. Predique el evangelio. Haga discípulo. No tenga temor. Cristo tiene la autoridad para poder hacerlo. Ser el nuevo Israel de Dios, ser la iglesia de Cristo, no solamente recibir las bendiciones del nuevo pacto y de la gracia de Dios. Esto incluye la tarea que nos define, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy no necesitamos estar trabajando, y esto es importante, no necesitamos estar trabajando a tiempo completo en una iglesia para sentir el peso de este mandamiento. Esto no es un mandamiento simplemente para los pastores. Esto no es un mandamiento que alguien tiene que pagarte para que tú lo hagas. Esto es un mandamiento para todo cristiano, de ir y hacer discípulos. Hermano, ¿quién es tu discípulo?
¿Tienes algún discípulo en tu vida? ¿Le estás predicando el evangelio a alguien? Si no lo estás haciendo, no te suicides hoy, ¿ok? No hay que hacerlo. Si no lo estás haciendo, solo piensa ahora en tu mente por un momento, ¿qué persona está cerca de tu vida que Dios ha puesto a la cual tú necesitas quizás predicarle el evangelio? No te voy a preguntar si esa persona lo necesita. Todos los que están a tu lado necesitan el evangelio. Tienes que pensar cómo yo puedo ser intencional. ¿Cómo yo puedo pensar en aquel que está a mi lado y empezar a predicarle, empezar a enseñarle lo que es lo que Cristo pide de ellos? Pensarle el evangelio. Quizás experimente frustración, temor, algunas veces te sientas incapaz para poder hacerlo. Yo he estado ahí, solamente tenemos que mirar. Quizás usted dice, el mundo musulmán, ¿quién puede predicar en esos lugares? Hay gente que están predicando y están perdiendo la vida ahí. Dios nos da las fuerzas que nosotros necesitamos en cada momento para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios atrae personas cerca de tu vida, Él te va a dar las fuerzas para que tú puedas testificarle acerca de Cristo. Él te va a dar la fuerza para que tú puedas ayudar a esa persona a crecer en el evangelio. Él te va a dar la fuerza para que tú lo puedas discipular. Él le dice a eso, o sea, cuando lo ponen, vayan, hagan a estos discípulos de todas las naciones, bautícenlo. Ahí está identidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Él está diciendo, hermano, el corazón del discipulado es que nosotros vamos a estar enseñándoles a otras personas lo que Jesús nos ha mandado a nosotros. Es enseñarle el camino cristiano, es enseñarle la ley de Dios, es enseñarle a cómo orar, es enseñarle a cómo caminar juntos. Pero no se vayan a pensar ni por un momento que el discipulado es solo para nuevos convertidos. El discipulado es para todos nosotros que estamos hoy aquí. El discipulado es para cuando tú estás viendo a tu hermano en una falta determinada o en algo que necesita crecer en su vida, que tú puedas ayudarle. ¿Saben? Muchas veces, y yo quiero que ustedes cambien la mentalidad de la manera en la que ustedes vean las faltas de sus hermanos. Usualmente cuando miramos a algún hermano y hace algo, ¿verdad?, que está mal o que no nos gusta, ¿cuál es nuestra primera reacción? Vamos a juzgar la vida de esa persona, ¿verdad? Mira a fulano como ha dicho. Mira la manera en que se comporta. ¿Dónde estará el cristianismo de este hermano? ¿O qué pasará? Cada vez que usted vea a un hermano suyo diciendo, haciendo, comportándose de una manera que no es adecuada según lo que Cristo demanda de nosotros, tómelo como un llamado a ministrar en la vida de esa persona. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿de qué manera puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo lo puedo ayudar en esta área determinada? Y si usted tiene problemas para eso, piense en cuántas áreas de su vida usted necesita ayuda. Quizás 2 o 3 o 4, o 5 o 6. ¿Quién sabe? Todos necesitamos el discipulado. Todos necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Hermanos, hacer discípulos es una tarea de toda la vida. Ser discípulo es una tarea de toda la vida. Y nosotros tenemos que estar involucrados en esta tarea hasta el fin del mundo. Jesús lo estaba hablando y necesitamos continuar enseñando, necesitamos continuar guardando todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, continuar haciendo esto. Pero finalmente nosotros podemos continuar haciendo discípulos, no solamente porque Cristo tiene toda la autoridad, ¿verdad? No solamente porque este es el mandato que Él nos ha dado a nosotros, que necesitamos ir y hacer estos discípulos. Finalmente, y miren cómo termina el pasaje, es porque Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él termina aquí el pasaje diciendo, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Jesús no es como el jefe que tenemos nosotros en el trabajo, ¿verdad? Que le dice a ustedes, vayan y hagan esto, vayan y hagan aquello. Usualmente lo manda a hacer las tareas que él no quiere hacer, ¿verdad? Para que él no tenga que hacerlas. Vayan y hagan, vayan y hagan. Usted está solo ahí, cargando con todo aquello, haciendo todo aquello. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, no. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no solo tiene toda la autoridad, Él nos ha prometido que Él nos va a acompañar en nuestra tarea.
¿saben? Para bien y para que nosotros podamos confiar en ello. Y toda esta idea de Jesús con nosotros, así también empieza el Evangelio de Mateo. Mateo está demostrando la autoridad que Cristo tiene en su Evangelio, pero miren, Mateo 1, versículo 23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el Evangelio de Mateo termina diciendo como, yo estoy con ustedes. Parte de lo que Mateo está demostrando de la misión de Cristo aquí en la tierra cuando vino, es que, hermanos, la obra de Cristo significa que Dios está con nosotros, habita perennemente en nuestra vida una vez que nosotros hemos entendido y comprendido la obra que Él ha hecho por nosotros, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos creído en Cristo. Su presencia está con nosotros para siempre. Podemos confiar en todo. Su presencia con nosotros significa que Él nos va a ayudar en medio de cada día, en cada labor que nosotros estemos haciendo. Su presencia con nosotros significa que Él nos va a acompañar y que su autoridad está con nosotros para nosotros poder hacer su obra. Su presencia con nosotros significa que Él va a ver todas las cosas que nosotros hacemos y decimos y pensamos, las que más nadie ve. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él está prometiendo. Mateo comienza con Emmanuel y termina con yo estoy con ustedes todos los días. Yo estoy convencido que la tarea que tenemos delante de nosotros no es fácil y tiene muchos retos, ¿verdad? Pero Cristo ha prometido que Él va a estar con nosotros. Él estuvo con ellos en cualquier lugar. Yo recuerdo también muchas historias de mi pastor cuando él estuvo en la prisión. Y él me decía todas las cosas por las que las hicieron pasar, la manera en la que los militares los humillaban, porque estaban puestos para humillarlos, la manera en que le hacían cosas. Y mientras él nos contaba todas aquellas cosas, nos contaba también la manera en la que otros presos se convertían, la manera en la que hicieron una pequeña congregación allí en la iglesia. Y él decía que lo que más recuerda de todo aquello, en aquel tiempo donde estuvieron presos, aislados, donde no los fueron arrancados de su familia, él al final nos decía, lo único que te puedo decir es que Dios estuvo preso con nosotros en la cárcel. Dios estuvo con ellos en la cárcel. Hermano, no hay lugar donde nosotros estemos que Dios no pueda estar. No hay lugar, no hay posición donde nosotros estemos que Dios no va a estar con nosotros a nuestro lado. De igual manera en que el Salmo declara de que no nos podemos esconder de Dios aunque vayamos a los montes, al fondo del mar. No hay lugar donde nosotros estemos donde Cristo no nos pueda acompañar a nosotros. Él está con nosotros perennemente. Él ha hecho un tabernáculo en nuestra vida, Él ha habitado con nosotros. Hermanos, la misión que tenemos por delante es una misión que continúa. Es una misión también que identifica a la iglesia de Cristo. A pesar de 2000 años de cristianismo, miles y miles de cristianos enviados al campo misionero, billones de dólares invertidos en adelantar la obra de Cristo y el reino de Cristo, ¿saben qué? La tarea todavía permanece incompleta. Todavía hay discípulos que hacer. Mientras Cristo no regrese, este es el tiempo en el cual el reino de Dios está en su era de expansión. En los evangelios hay una frase donde Cristo está hablando acerca de la iglesia, está hablando con sus discípulos y le dice que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad?, contra la iglesia. Y muchas veces interpretamos eso como una defensa. Las puertas del Hades no van a entrar aquí. No. Ese pasaje lo que está hablando es que las tinieblas, el reino de las tinieblas, el reino del mundo, el reino del Hades, no va a prevalecer ante el avance del reino de Dios y de la iglesia. Si nosotros vamos y hacemos discípulos, las puertas del Hades caen solas. Las tinieblas son conquistadas, la luz llega al corazón de las personas, otros entienden el evangelio y vienen a Cristo. Si Cristo no ha llegado, si Cristo no ha regresado en su segunda vez, no sean como aquellos a los cuales Pedro le estaba escribiendo. Pedro les dice a ellos, no crean que Cristo se ha retrasado, no crean que se le fue la guagua. Aquí puedo decir guagua, mira, aquí en Puerto Rico. No crean
No crean que esto ha ocurrido o que Cristo se lo olvidó, que tiene que regresar por nosotros. Pedro está diciendo, si Cristo no ha regresado, es por la compasión que tiene por muchos otros que todavía han de creer en Cristo. Hermanos, mientras Cristo no regrese, la tarea continúa. Nosotros necesitamos seguir haciendo discípulos en todo lugar. Nuestra generación tiene que ir. Todavía hay que hacer discípulos. El evangelio llegó a Puerto Rico con los españoles que trajeron la iglesia católica bien atrás en el tiempo. Después, más recientemente, como ya por hace cientos de años, llegó la fe evangélica aquí en la nación de Puerto Rico y empezó a avanzar y avanzar. En el 2017, la primera versión de alguna manera de esta iglesia fue plantada y en el 2023 ustedes pues replantaron toda esta iglesia y están caminando adelante con la iglesia de Cristo en este lugar. Todo eso es porque alguien empezó desde muy temprano, allá muy lejos en Israel, a predicar el evangelio y se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta que llega aquí. Pero mientras buscaba en internet, le pregunté a ChatGPT, le pregunté a Gemini, le pregunté a toda esta inteligencia artificial, dime la historia de lo que ha pasado a partir del 1 de febrero del 2026 en adelante. No me dijeron nada. No pudieron decirme ningún dato histórico a partir de hoy hacia adelante hasta el regreso de Cristo, qué es lo que va a pasar. Porque lo que va a pasar depende de lo que nosotros como iglesia hagamos. Hay historia del cristianismo que necesita ser escrita todavía. Hay historia aquí en San Juan, Puerto Rico, que Iglesia Bíblica Metro necesita ser parte de ella y necesita escribir. Ustedes están siendo parte de ella. Si ya piensas que ese tiempo pasó, que el tiempo de las misiones pasó, que no hay nada que hacer, que hay iglesias en la mayor parte del mundo, te equivocas rotundamente. Hay muchas tinieblas por conquistar y no están muy lejos. Están en sus familias, están en sus compañeros, están en la gente que ustedes conocen. Las tinieblas están alrededor de ustedes y el evangelio puede conquistarlas. Y usted tiene un rol único. Hacer discípulos involucra a toda la iglesia. Usted no tiene que tener una capacidad extraordinaria para ser discípulos. Hoy por la mañana cuando llegué, fui sorprendido por Félix. Él me recibió, él me dijo, eres nuevo. No me dio tiempo ni dar 2, 3 pasos, di 2 nada más. En el tercer paso, Félix me interceptó y me dijo, eres nuevo aquí, y vino conmigo y se acercó a mí, lléname aquí esto, y me llevó el QR, le llené el QR y todo. Después se sorprendió que yo estaba aquí predicando, pero bueno. El punto es, en el lugar donde usted está, usted puede hacer discípulos. Hay muchas maneras de hacerlos. Es el talento que Dios le ha dado, es la habilidad que Dios le ha dado y usted puede ser parte de todo esto. Hermano, siga sirviendo a Cristo. Por muy difícil que la tarea parezca, no tenemos opciones. No podemos quedarnos con la bendición de la gracia de Dios para nosotros. Qué bueno es reunirnos como iglesia el domingo. Qué bueno es estar juntos aquí. Qué bueno es alabar y adorar a nuestro Dios. Qué bueno es tener comunión los unos con los otros. Pero no nos equivoquemos. No nos podemos quedar aquí. El domingo en la mañana es el tiempo en que nosotros tomamos fuerzas, nos sometemos a la palabra de Dios, adoramos juntos como cristianos y después salimos por esa puerta a conquistar el mundo que está allá afuera, a conquistar las tinieblas, sabiendo que las puertas del Hades no van a permanecer, sabiendo que Cristo tiene toda autoridad, que nos ha dado esta misión y que cuando nosotros salimos por esa puerta, Él no se queda aquí adentro. Él va con nosotros a cada uno de nuestros hogares, a cada uno de nuestros lugares. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos una vez más por este tiempo y esta oportunidad, Señor, de poder compartir la palabra de Dios. Gracias, Cristo, porque a través de tu obra, de tu muerte, tu resurrección y tu ascensión, tú has conquistado todo poder, Señor. Eres el Rey de reyes y Señor de señores que reina sobre todo este mundo, que tienes un plan específico en cada tiempo, en cada momento, para cada lugar, para cada hijo tuyo, para cada iglesia, para llevarlo adelante, Señor. Te ruego por la Iglesia Bíblica Metro, Señor, que tú les continúes bendiciendo de la manera en la que ellos sigan creciendo en ti
y la manera en la que ellos sigan yendo al mundo, Señor, a ser discípulos. En Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.